amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el placer de presentarles a un hombre al que admiro muchísimo, compañero de batalla desarrollando nuestro pensamiento y nuestro repensar en innovación. Un hombre que tiene mil historias que contar. Javier Ceballos desde Colombia. Bienvenido, Javier, a Conversaciones con Rocío Mesén. Muchas gracias, Rocío. Con mucho gusto y es un placer estar contigo compartiendo con muchas personas. Gracias, Javier. Realmente ha sido lindísimo poder pasar tiempo juntos en un proceso de crecimiento, de desarrollo para la innovación. Y de ahí en adelante nos damos cuenta que todo lo que hemos hecho en la vida realmente tiene propósito. Y habernos encontrado, estando vos en Colombia, yo en Costa Rica, y reuniéndonos en las redes con muchas personas del mundo, nos da esta gran posibilidad. Así es que estoy súper contenta de poder compartir con tantas personas de nuestra audiencia estas experiencias de vida que Javier Ceballos va a compartir con nosotros. Javier, ¿quién es Javier Ceballos desde el principio de su vida y cómo es que ha llegado hasta aquí cumpliendo su propósito? Muy bien, Rocío, te cuento. Yo soy el hijo mayor de una familia compuesta por 6 hermanos, padre y madre. Nací en Medellín en el año 1951. Estudié mi primaria, secundaria en un colegio de jesuitas de la ciudad de Medellín llamado San Ignacio de Loyola. Luego estudié la profesión de ingeniero civil en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajé desde el inicio de mi profesión en las empresas públicas de Medellín, que son la entidad encargada de prestar los servicios públicos a la ciudad de Medellín y hoy en día tiene subsidiarias en varias partes de América. En las empresas públicas de Medellín trabajé 37 años y medio hasta que me pensioné. Soy ingeniero civil, como te había dicho, pero tengo varios estudios en distintas materias. Ahora, actualmente, soy pensionado desde hace unos 8 años y me dedico fundamentalmente a la consultoría, a la cátedra y a trabajar en organizaciones que traten de devolverle a la sociedad algo de lo que sus miembros han recibido, como el PMI Antioquia y la Asociación de Profesionales Pensionados de EPM. Es un breve resumen, Rocío. Wow, Javier. Ha sido muchos años en unos minutos, pero llenos de sabiduría, que es lo que realmente cada vez que te escucho, ay, me paraliza el tiempo y quiero seguir escuchándote porque sos un hombre que ha sumado muchísimo desde muchas trincheras. Y realmente el primer punto es qué importante diversificar en la vida para poder cada día desarrollar las pasiones que nos llegan al corazón, esas posibilidades que tenemos en la vida y en la mente. Además, abriendo camino, Javier, en tiempos muy diferentes. Estas generaciones actuales, ¿verdad? En los últimos 20 años podríamos decir, o 30, podríamos decir, wow, o sea, fue una transformación total. Así es que nos correspondió a nosotros en aquellos otros años, ¿verdad? Al principio de la vida,
sin las tecnologías actuales, desarrollar y poner en práctica lo que estábamos en ese momento aprendiendo y viviendo en la historia. Entonces, primer tip, no importa en el momento que estemos, siempre hay oportunidad de crecimiento, siempre hay oportunidad de diversificarse y siempre es tiempo de sacarle provecho a cada momento y a cada lugar en la vida. De acuerdo, Rocío. Fíjate que uno en una trayectoria larga como la que yo he tenido, vive distintas situaciones y esas situaciones lo van moldeando a uno. Y en esas situaciones uno va aprendiendo de los demás. Es fundamental tener en cuenta que estamos trabajando con seres humanos que son valiosos en sí mismos, independientemente de la posición que tengan, independientemente de las características personales. Tenemos que aprender a convivir con ellos, a oírlos, a escucharlos y siendo conscientes de que uno ha recibido un montón de privilegios y que llega el momento en que debe dar algo a esa sociedad que le ha permitido llegar a ciertas posiciones y a ciertos logros. Así es, Javier. Es que, bueno, mi filosofía ha sido dar de gracia lo que de gracia he recibido, porque definitivamente Dios nos ha regalado mucho. Muchas personas aportan muchísimo a nuestra vida y nosotros mismos nos damos a la tarea de en momentos eh, poder hacer un alto en el camino y darnos cuenta que sí hemos aportado a nosotros mismos. Pero lo que dices es fundamental y además no negociable, ¿verdad? Es que el principio de amor y verdad debe estar presente para poder desarrollar esos privilegios que da el valor, por ejemplo, del respeto, el poder escuchar asertivamente, el poder entender que el otro tiene una historia diferente a la mía, que el otro simple y sencillamente ha vivido desde su posición una vida y que tiene unos conceptos que muchas veces son las mismas palabras, pero que al final de cuentas los entendemos diferente. Y que en esa diferencia tenemos que aprender a sumar y a multiplicar y dejar de pensar, como nos han enseñado por cultura muchas veces, que las diferencias dividen, quitan la paz y construyen la guerra, que es lo que realmente tenemos todos los días que avanzar. Avanzar en dos razones. Sabemos que tenemos nuestras luchas, pero nosotros tenemos que elegir nuestras batallas. Y en el otro punto es que mi conflicto interior siempre es mayor que lo que puede haber fuera de mí. Por lo tanto, tengo que respetarme, amarme y de ahí en adelante, como vos decís, aprender a escuchar al otro, a respetar el otro y se da como fluido, ¿verdad, Javier? Sí, claro. Y les garantizo por mi experiencia que es una de las cosas que retribuye en bienestar como ser humano, en tranquilidad de conciencia, el aprender a oír. Uno no sabe y ni es capaz de gestionar todos los problemas de los demás, pero uno encuentra, y se lo recomiendo, que oyendo, así sea, simplemente sin dar soluciones, porque hay temas que uno no maneja, la gente recibe un beneficio inmenso, lo han confesado. Ujú. Muchas veces, en ocasiones, en las posiciones que yo he tenido, donde tenía a cargo demasiada gente, yo nunca escatimaba el espacio para los que quisieran hablar conmigo. Iban con todo tipo de problemas personales, profesionales, etcétera. Yo muchas veces lo único que hacía era oírlos, hacer unas preguntas, y cuando terminábamos les decía, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? No, muchas gracias, quiero agradecer. Y yo les decía, pero si yo no les aporté ninguna solución. Mm. Una vez me dijo una señora, vea, ingeniero, el solo haberme escuchado es para mí una gran, un gran alivio poder comentar estas cosas con tranquilidad. Y el usted haberme escuchado me ha dado como cierta tranquilidad y cierta paz. O sea, escuchar es beneficioso, escuchar empáticamente, escuchar como quieran, poniéndose en los zapatos del otro, entender que el otro, independientemente de su posición,
Yo hablaba con gente de todos los niveles, desde las señoras del aseo, los vigilantes. Es un ser humano, que ese ser humano es importantísimo en la comunidad donde vive, en su familia. Tener en cuenta esa valoración del otro, para mí ha sido una de las fuentes de tranquilidad y de bienestar en mi desarrollo profesional. Y es que todas las personas tienen algo que aportarnos y nosotros algo que aportar a los otros y uno da, si el otro quiere recibirlo, en buena hora. Nosotros tenemos que ser de alguna manera personas con una posibilidad de apertura para recibir de los demás y también para filtrar en la vida, porque hay cosas que definitivamente llegan a nosotros y que no necesitamos juzgar al otro, pero que sí podemos decir, no me es conveniente, todo me es posible, pero no todo me conviene. Entonces, ese filtro también es un tip importantísimo en la escucha. Eso que llamamos escucha activa, Javier, tan importante, el poder estar escuchando al otro, sí, pero tener tal posibilidad de escuchar no solamente el cuento o la situación que nos están aportando, sino saber que esa persona tiene una historia, ¿verdad? Porque muchas veces cuando solo escuchamos la situación que está viviendo, muchas veces la persona está con una gran ansiedad contándola y terminamos nosotros cayendo en la ansiedad del otro, ¿verdad? Tratando de ver de qué manera le damos respuestas cuando no tenemos, como vos decís, a veces no hay respuestas para ciertas cosas. Lo cierto del caso es que la respuesta que la otra persona necesitaba es tener esa activa escucha donde el otro puede decir, me sentí amado porque me escuchó. Por cierto, te cuento, método infalible en la psicología. Definitivamente la escucha es un oído enorme, es una de las situaciones que ponemos en práctica todos los días, porque resulta que el otro lo que quiere es decir y decirse a sí mismo. Y eso que nos dice Javier es realmente en todos los sentidos. Las personas siempre están deseando ser escuchadas y muchas veces dicen, es que esta persona no habla. Bueno, pregúntese, ¿será que usted es un buen escucha? ¿Es posible que usted escuche sin juicio? De acuerdo, y esa es una realidad. Uno se va dando cuenta a medida que pasa el tiempo que lo buscan a uno para comentarle cosas, cosas de su vida personal, etcétera. Y esa pregunta, eso que tú comentas, responde en parte a la pregunta que yo me he hecho, ¿y por qué me buscan? ¿Cierto? ¿Por qué? Claro. Me lo acabas de decir. Porque usted escucha. ¿Cómo aprendí yo eso? Pues son cosas de las que uno no se da cuenta, no lo hace conscientemente. Pero sí me llamó mucho la atención al trabajar con gente de tan distintos niveles, ¿cierto? Los problemas que tenían los unos y los otros. La constante era, todos tenemos problemas. Ujú. Y también aprendí, que todavía estoy tratando de aprenderlo porque es muy difícil, no juzgar, no juzgar, porque uno trata de ser como una especie de juez sin tener ni la capacidad ni los conocimientos para ello. Y eso nos evita también otra ocurrencia muy común, es el lanzar juicios sin tener en cuenta los conocimientos que permitan emitir una opinión, dar un concepto. Ese no juzgar me ha costado trabajo porque uno tiende en muchas ocasiones a ser impulsivo en ese tipo de situaciones. Y estoy tratando permanentemente de, bueno, escuchemos esta persona porque actúa así, analicemos, pero no juzguemos. Tratemos de, en lo posible, evitar esa actitud humana que es muy común, pero que es también muy atrevida en ciertas ocasiones. Sí, realmente pecado capital, la murmuración, ¿verdad? El juicio, porque entonces es, yo hago un juicio y es siempre de valor y lamentablemente muchas veces comento lo que pienso, haciendo que de una u otra forma el otro que me está escuchando se contagie de un pensamiento que ni siquiera a él le había pasado por la mente y lo toman muchas veces como una verdad. Y en más, cuando tenés una posición de liderazgo, cuando estás en un puesto gerencial, cuando estás siendo jefe,
con mucho más razón, porque de una u otra forma se corre una voz, ¿verdad? Llamado chisme. Llamado Entonces, chisme. sí, Javier, y lo peor de todo es que es precisamente las debilidades humanas, ¿verdad? Que nacen de un narcisismo total, donde de alguna manera siempre quiero ser el más bonito, el mejor, el que más establece éxito y dejando atrás que los que están a la par mía son mi equipo y que necesitamos de unos y de otros. Entre nosotros hablamos del radio pasillo. El radio As- pasillo es lo más efectivo que existe. Y tocaste un punto muy importante. Uno, por la posición que tiene, es escuchado. Las palabras que uno emita tienen mayor trascendencia que si fuera uno común y corriente, una persona trabajando en su tarea sin tener una posición de importancia. Y cuando hacemos eso, damos lugar a una serie de películas que se van construyendo. Yo doy clases de ética en distintas universidades, clases de ética aplicadas a la gerencia de proyectos. Y en muchas ocasiones, cuando se presentan esos dilemas, esos conflictos de interés, uno tiene que ser consciente de que esos conflictos de interés, esos dilemas, se presentan por la condición humana de murmurar, de hacer chismes. Que te vieron almorzando con tal persona, ah, sí, allá están cuadrando un negocio. Y puede ser que esa otra persona era compañera tuya en la universidad. Ujú. Y ese cuidado es una constante en el ejercicio profesional. En la gerencia de proyectos nosotros tenemos en cuenta de que hay un código de ética, pero códigos de ética hay muchos, pero hay la regla de oro. La regla de oro que nosotros consideramos, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Ujú, Y eso ujú. lo guía a uno en distintos momentos de la vida. Así es, así es. Realmente me recuerdas em, el radio Bemba, el radio Bemba, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que chiquitita oía radio Bemba y resulta que cuando muchas veces escuchaba Bemba en el lenguaje un poco más popular, la Bemba era como la boca grande, ¿verdad? Entonces yo nada más me imaginaba que era radio Boca Grande, ¿verdad? Que no era muy diferente. Cuando entendí que era ven y va, ¿verdad? Viene y va, y entonces eso se llama precisamente la murmuración. Hay que tener una boca muy grande, ¿verdad? Para poder sostener todo eso. Y realmente es una realidad existente porque somos seres vulnerables y muchas veces las personas necesitan de alguna manera protegerse hablando de otro para no hablar de sí mismo. Exacto. Necesitan poder exponer a otro porque se sienten totalmente desnudos frente a una situación. Errores humanos, vulnerabilidades absolutas, necesidades de usar mecanismos de defensa que existen en la realidad. Pero Javier, qué importante despertar esta conciencia. Saber que hay más pérdidas que ganancia cuando yo me protejo. Mejor de alguna manera me confronto conmigo mismo y comienzo a hacer ese proceso de repensamiento que ha sido tan importante para nosotros, para poder reconceptualizar, romper paradigmas y darle una nueva posibilidad a mi forma de vivir. Y te quiero agregar algo. Eso es productivo. Eso se traduce en tranquilidad de conciencia. Ya uno, cuando ha cumplido etapas en una larga vida, uno encuentra, si mira hacia atrás, ¿cierto? Que trató de comportarse lo mejor posible y que eso que aprendió, eso que practicó, hoy en día, en estas etapas de la vida, le da como cierta tranquilidad de conciencia. Mm, No somos perfectos, ni ujú, jamás lo podemos afirmar, pero sí tratamos en lo posible de no equivocarnos demasiado, de hacer, de acuerdo con lo que fuimos desarrollando, unos principios que puede que no sean los más importantes, pero que
han servido para guiar una trayectoria, una forma de pensar. Y que eso que uno aprendió por la formación de los padres, por la formación de colegio y universidad, lo trató de aplicar y fue consciente de que con muchos errores, con muchas carencias, siempre trató de hacerlo mejor. Ujú. Eso Además de ser, permite, permite que cuando mires, que hagas un balance, ese balance esté por el lado del haber y no del debe. ujú, ujú. O sea, realmente poder ser mejores personas requiere de un trabajo constante. Fíjate que, Javier, me acabas de recordar algo que he usado muchas veces en mi vida y que a tal grado que lo interioricé, te lo cuento y les cuento a la audiencia, lo que llamamos los 3 filtros de Sócrates, ¿verdad? El primer filtro es la verdad. Pregúntate, ¿estás absolutamente seguro de lo que vas a decir es cierto? El segundo filtro es la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir? Y el tercer filtro, la utilidad. ¿Será útil lo que vas a decir? Si lo que deseas decir no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, ¿para qué decirlo? Esa constante evaluación nos lleva precisamente a vivir con esa tranquilidad de la que estás hablando. Porque resulta que dejamos de especular, dejamos de hacernos, como dices, teatros mentales, que, o sea, que nos separan precisamente de perder muchas veces relaciones, muchas veces negocios, muchas veces una buena conversación por decir lo que no era necesario en ese momento. Como dice un dicho que practicamos nosotros, de callar nunca te arrepentirás, de hablar casi siempre. Somos impulsivos. Exacto. Exacto, exacto. Y hay una necesidad de tener cuidado, Javier, con la otra parte, porque hay muchas personas, y me consta por la clínica, que me dicen, mire, yo soy de los que nunca jamás en la vida hablo, tengo millones de ideas, pero no se las comparto a nadie porque me da miedo que me juzguen, que me critiquen, porque me da pereza que tener que entrar en conflicto con alguien en una discusión. No, 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 no podemos entrar en esos absolutos, ¿verdad? Ni todo el tiempo el silencio, ni todo el tiempo la palabra. Entonces, en medio de esas dos cosas, creo que está lo que empezamos a hablar, la escucha. Si yo oigo a alguien, ¿sí? Puedo escuchar lo que está diciendo y puedo filtrar y puedo realmente tomar la decisión de cuál es mi paso siguiente. Si yo estoy hablando, ¿ok? Y el otro me está escuchando y yo quiero de alguna manera que esa persona también sea parte de mi conversación, le pregunto, esta es mi idea, ¿vos qué pensás? No le digo vos qué pensás de mi idea, porque le estoy coartando sus posibilidades. Tengo que Claro. aprender a darle el espacio al otro. Y encuentra uno que la gente aporta mucho. Así La es. gente tiene ideas, pero muchas veces, como muy bien lo dices, no tienen espacio, no se les presenta la oportunidad. Y a veces nosotros, cuando tenemos posiciones de dirección, somos los principales actores de esa cortina, de esas barreras que evitan que mucha gente emita sus opiniones, porque son tímidos, porque no tienen una posición alta, porque no saben referirse muy bien. Y uno tiene que tratar de entender a los interlocutores, quiénes son y a conocerlos. Ese conocerlos es el primer paso. Luego, cuando uno los tiene ya más o menos ubicados, hombre, darles oportunidad de que se expresen. Está el que no habla muy bien. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? Pero darles a todos como la posibilidad de participar. A mí me gusta mucho una técnica que es muy vieja y que algunos la critican y no la aceptan, que es la tormenta de ideas. Mm, Porque la tormenta de ideas, bien manejada, permite que muchas personas expresen cosas que a veces son demasiado valiosas.
en los proyectos, la inquietud que uno tiene con respecto a la gestión, muchas veces la saca, la resuelve con la idea de una persona que es un ingeniero recién entrado a la compañía, que aportó algo importante en una tormenta de ideas, porque le dimos la oportunidad de que hablara. Ujú, ujú. Realmente es una maravilla la técnica que nos presentas, o sea, el hecho de poder hacer esa tormenta es precisamente que se mueve, hay algo que se mueve, donde se mueve la palabra, hay muchas posibilidades de construcción, Javier. Y a mí me ha servido bastante. Y, Javier, dale, adelante. sí, en medio de esto que te ha servido tanto, y pensando en esa diversidad de trabajo que has tenido, ¿verdad? Desde ser ingeniero, pasar, vos sos de esas personas que uno dice, o sea, me siento y no me alcanza para contar todo el currículum que tenés. O sea, este señor, ¿verdad? Que además estudió filosofía, ahora estudia innovación, este señor que enseña todo el tiempo, que está compartiendo de gracia lo que ha recibido. Creo que es necesario que entendamos desde vos, ¿verdad? Desde tu trayectoria, cómo es que uno se mantiene absolutamente como aprendiz, que es una de las cosas que me encanta de vos, ¿verdad? Que decís, siempre podemos aprender. ¿Cómo podemos estar en posiciones diferentes, altísimas, incluso a nivel de puestos, pero que tu lugar en el mundo es esa humildad de corazón, de querer compartir y de querer escuchar para precisamente entre todos poder aprender? Sí, te cuento. Voy a hablar un poco de mi trayectoria y cómo lo hacía yo. Yo llegué en empresas públicas a ser subdirector de logística y tenía en mis competencias el manejo de un presupuesto de unos 300.000 millones de pesos al año. De mí dependían 650 personas de todos los niveles. Yo adopté desde recién iniciado, porque yo siempre tuve inquietudes de seguir estudiando ciertos temas, aprendí con el tiempo también de que el mantenerme estudiando un tema específico me servía como una medida de higiene mental. Ujú, Yo empezaba a trabajar más o menos 6:30 de la mañana hasta las 6:30 o 7 de la noche, pero yo después de esa hora de estar un rato con mi familia, yo cambiaba el switch y yo me ujú, ponía a estudiar algunos de los temas que estuviera trabajando en ese momento. Eso me permitió, lo digo yo con franqueza, mantener la cordura y la tranquilidad mental, porque imagínate que yo era responsable en las empresas públicas, de lo que me tocaba manejar a mí, la seguridad, ujú. el manejo de los bienes eran las tierras. Empresas públicas era el primer terrateniente de Colombia. Wow. Yo tenía problemas del otro, claro, yo tenía mi estructura, ¿cierto? El transporte, las construcciones que no fueran técnicas, o sea, instalaciones para bienestar social, bibliotecas, todo ese tipo de temas. Yo lo que hacía entonces era tener temas de estudio. Y así yo hice una licenciatura en filosofía e historia, ¿cierto? Hice una Ujú, especialidad en lógica, luego ujú, de formarme en los temas técnicos de mi profesión. Y siempre me ha parecido a mí, yo no soy experto, que el cerebro hay que ejercitarlo. A mí me ha gustado mucho la historia y yo leo mucha historia. Por ejemplo, Winston Churchill llegó a ser primer ministro de Inglaterra a los 93 años. ¿Quién es el teólogo más importante y más capaz en este momento? Benedicto XVI, que tiene 94. ¿Cuántos ujú. años tiene Biden? Papa 80. ¿Cuántos años tiene el Papa Francisco? 84. La gente tiene que ser consciente de que la capacidad cerebral no se acaban con los años y que para eso hay que ejercitarlo. Y yo les digo, charlando a veces a los que me preguntan, y olvídese que el Alzheimer también se previene con esa actitud. Así como usted tiene que caminar, tiene que hacer ejercicio, acostumbre a hacer un ejercicio mental, dedíquese a aprender algo, practique algo, lea, lea si sean las novelas de entretenimiento, todas las lecturas son valiosas. No es que se lea 20 libros en 15 días, no, mantenga una rutina y una práctica de ese ejercicio que es muy importante.
Y esa ha sido la manera como yo he, digamos, pasado por todas estas etapas de mi vida. Qué aporte tan valioso nos regalas. O sea, eso es para todas las personas de todas las edades. Pero realmente es maravilloso. ¿Por qué? Porque no es que cumpliste 70 y te pusiste a leer. No, no, no. Estás diciendo, no, desde siempre he tenido la disciplina de usar mi tiempo para precisamente abrir un libro, para estudiar historia, para ir más allá, para hacer algo más que me permita movilizar. Esa palabra me encanta. Movimiento. Movimiento es todo lo que tiene la vida, ¿verdad? Usted se detiene un momento y le da lugar a la naturaleza y ves cómo el viento acaricia los árboles, las hojas, cómo es que se mueven, ¿verdad? Usted me puede decir, sí, pero el árbol está sembrado, ¿verdad? Y está en un solo lugar. Está sembrado, pero toda su estructura tiene movimiento, la tierra misma tiene movimiento. Y como vos dijiste un día, y bueno, y como somos sujetos de cambio permanentemente, tenemos que aprender a que ese movimiento es lo que nos va llevando a ese proceso de transformación. Yo creo firmemente que hoy tenemos que poner un pilote, de eso sabes un montón, ¿verdad? Tenemos que poner un pilote para que muy profundo podamos poner una guía y que la gente entienda en esta nueva posición que es necesario aprovechar todos los momentos de la vida. ¿Para qué? Para aprender de todo desde que tenés un libro para leer, no importa de qué, como vos decís, hasta una conversación con todas las personas. Este espacio, Javier, me ha permitido tener conversaciones con personas muy jóvenes, con personas mayores, con personas profesionales, con otros que no lo son, porque realmente lo que rescato es que toda historia de vida tiene demasiado que enseñar y que todo ser humano en esta vida tiene un propósito y cumplir ese propósito es precisamente nuestro fin. Y como vos decís, has tenido tantas oportunidades, sí, de enseñar a muchos, pero en el proceso, cuando enseñamos es cuando más aprendemos. Cuando de alguna manera estamos constantemente buscando nuevas opciones de aprendizaje, es cuando decimos, wow, se me ha ampliado, ¿verdad? La gama y el conocimiento, montones. ¿Y cuántas veces, Javier, hemos tenido que decir, mira, aquí esto se volvió obsoleto, pero lo obsoleto es tal vez la tecnología, lo obsoleto tal vez es alguna técnica de algo que en algún momento uno dice, ah, mira, lo podemos transformar de esta manera, pero jamás la experiencia. La experiencia no es obsoleta. Entonces, entregarnos a la posibilidad de tener experiencias para extraer vivencias es vida. Sí, como lo dices muy bien. Yo tengo también como dos pensamientos adicionales que quiero comentar aquí en esta sesión. Primero, el primer proyecto, el proyecto más importante es el proyecto de tu propia vida, ¿cierto? Ujú. Enfócalo bien. No necesitas saber de gerencia de proyecto, enfócalo bien. Tú te estás construyendo a ti mismo a lo largo de toda tu vida. Puede ser corta, puede ser larga, puede ser dura, puede ser distinta, fácil, pero es tu vida. Lo segundo, el cambio comienza por ti mismo. La gestión del cambio no te la va a hacer alguien externo. Tiene que surgir de tu interioridad y de tu propuesta y de tu interés. Y agrego una tercera, ya en la parte práctica de las decisiones profesionales. Nosotros por cultura, la cultura nuestra, todos los países de América Latina, es más o menos la misma. Somos muy dados a poco concretar. Nosotros tenemos que movernos por logros, por resultados tangibles. Recuerdo mucho que uno de los primeros jefes nos decía, muchachos, aquí en esta organización los proyectos son de 3,5, no de 5. De Ujú. 3 a 3,5 nos sirve, porque eso implica que hemos terminado algo. ¿Susceptible de mejorarlo? Claro que sí. Pero a veces, aquí en Colombia decimos,
Sacrificamos un mundo por pulir un verso, nos quedamos mm, puliendo un verso. Aquí hubo un mm, movimiento poético que se llamaba los piedracelistas. Se dedicaban a escribir el poema, pero hasta que no lo perfeccionaran excesivamente, no lo publicaban. Resumiendo, entonces, son elementos que están al alcance de cualquiera de nosotros, siempre y ujú, cuando los analicemos, los pensemos, porque también caemos en algo muy importante, no pensamos. Y si ujú, alguna de los hechos de la innovación que me ha llamado la atención es ese repensar, ujú. ese ver en lo sencillo, en lo práctico, que si uno lo mira un poquito con profundidad, saca conclusiones muy importantes para la vida y para el conocimiento que está adquiriendo. Así es. Javier, en el repensar tan importante que la gente lo escucha y siempre que usamos la palabra ¿verdad? Como reutilizar, reciclar, de alguna manera está en la tendencia a creer que es a volver a pensar en lo mismo, ¿verdad? Es como siéntese ahí chiquito en la esquina, como cuando las maestras lo decían a uno, piense otra vez lo que hizo. Pensar otra vez no es repensar. Necesitamos precisamente usar aquello resilientemente que teníamos como concepto para usar las bases de todo eso y poder construir un nuevo concepto que realmente nos catapulte hacia la idea que queremos desarrollar. Y esto quiero dejarlo como clarísimo porque mucha gente me dice, Rocío, pero es que cuando trabajas autoconcepto, ¿verdad? Y entonces me decís que prácticamente es que tenemos que reconceptualizar y resignificar las palabras que recibí. Claro, porque toda la construcción que tuve en mi vida muchas veces me deja paralizado en lo que el otro creía de mí, pero yo tengo la oportunidad de repensarme, de renovar mi entendimiento y de transformarme. Uno no se queda en el mismo lugar. Y ahí precisamente es donde está el movimiento del que hablábamos, ¿verdad? El poder de poder, el darle lugar a que yo soy el primero en ser responsable de que haya movimiento y de que haya renovación. En esa renovación hay un gran potencial y además en poder transformar todos aquellos aprendizajes que he tenido en la vida como una posibilidad de seguir creciendo. O sea, Javier, en la organización uno se encuentra gente que tiene 20 años de estar en la misma empresa y en el mismo puesto, en el mismo escritorio, en el mismo lugar, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿qué pasó con esa persona? O sea, ¿dónde no estuvo el cambio? ¿Dónde no estuvo el movimiento? De fijo que hay cambio en esa persona, pero no cambió de puesto, ¿verdad? ¿Por qué? Hay algo que se quedó paralizado. Y lo tomo como metáfora para poder decir, señores y señoras, es tiempo de movimiento. No se quede paralizado. Que no lo paralice ninguna circunstancia de la vida, que todas las circunstancias, que todas las vicisitudes, que todo lo que usted no esperaba y aún lo que esperaba, le permita crear un movimiento interno. Y lo vemos en las nuevas organizaciones y en el emprendimiento que ha surgido a raíz de la pandemia. ¿Cuántas personas se quedaron sin trabajo, el trabajo del montón de años que tenían y bueno, entonces ya no están en la institución o en la empresa y bueno, no hay movimiento laboral, sino que todo paralizado. Y los señores comenzaron a decir, mira, yo sabía hacer un pie de manzana que me enseñó mi abuelita. Voy a hacerlo y voy a venderle a los vecinos. Y entonces hizo 8 pedazos y vendió. Y resulta que no le alcanzaron porque 26 querían pie. Entonces ayer, ¿verdad? Reinvertimos y hacemos movimiento. Que este ejemplo nos ayude a repensarnos como que nosotros no somos seres que vivimos como parásitos, que estamos pegados a algo, sino que al revés, nosotros somos posibilitadores de vida, hay movimiento, hay posibilidad de transformación. Totalmente de acuerdo, Rocío. Javier, Fíjate que ajá,
Te En escucho. esta pandemia aprendimos algo y es importante. Aprendimos algo fundamental para nuestra vida. Como decía un amigo mío médico, somos nada en el lenguaje coloquial nuestro. Es Ujú. decir, todos somos iguales. Y me decía, vea, hombre, Javier, usted en una clínica, en una UCI, usted no importa si es rico, si es pobre, si es joven, si es viejo, si es hombre, si es mujer. La pandemia nos mostró la fragilidad de la naturaleza humana y la capacidad, y al mismo tiempo la capacidad del ser humano de superar esas situaciones. Y como muy bien lo comentaste, cuánta gente se repensó, se reinventó y está saliendo adelante. Así es. Y no solo se reinventó para sí, sino que le dio de comer a su familia, ¿ok? ¿De acuerdo? Sino que le dio trabajo a los vecinos, ¿verdad? Cuando vos este, vivís en un residencial y comenzás a ver que el vecino tal está vendiendo, eh, por ejemplo, empanadas o queques, está vendiendo este, juguetes porque los necesita, realmente necesita el dinero. Y vos decís, o sea, este momento solidario también me permite un movimiento humano, ¿verdad? Que nos dice, o sea, yo tengo más, ¿por qué no puedo compartir con el otro? Ah, es que no lo conozco. No, no. En el día malo, no importa quién conoces o a quién no. Todos necesitamos los unos de los otros. Por eso es que la creación se hizo en sociedad. Por eso es que necesitamos poder pensar qué puedo hacer y tener esa pregunta constante, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Verdad? Pero por favor, no lance esa pregunta antes de preguntarse a sí mismo, ¿en qué me ayudo yo? Pero no como ego, no como yo primero, sino como yo no puedo dar lo que no tengo. Si no tengo una vida sana, si no tengo la experiencia de darme a mí mismo la posibilidad de cuidarme, de sostenerme, de darme una nueva oportunidad de repensarme, o sea, ¿cómo le ofrecemos al otro? ¿Verdad? Después estamos quejándonos y volvemos al principio, ¿verdad? Haciendo juicios, esta persona solo me usa, esta persona, claro, yo le extendí la mano y ahora me toma hasta el codo y entonces es como cíclico, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza el cambio? El cambio empieza en uno mismo. ¿Para qué? Para ser mejores personas. ¿Ok? Pero entonces, ahí tenemos el ser, el hacer y el tener. Si, si es al revés, dejamos al ser literalmente, como digo yo siempre, en una rendija. Yo tengo, ¿verdad? Y entonces para tener y quiero más, entonces hago, y cuando llego al ser no tengo tiempo, entonces me devuelvo a hacer, y entonces para tener más, y entonces tengo más deudas, y entonces tengo que trabajar más, y se olvidó de que hay algo que es ese ser que necesitaba ser escuchado por uno mismo. Cuando la persona dice, gracias por escucharme, la primera que se escuchó fue ella misma. Y ahí, en esa escucha, muchas veces están las respuestas. Por eso dice, me ayudaste tanto. Claro, porque le permitiste un interlocutor, un oído, ¿verdad? Para poder de alguna manera tener cómo escucharme a mí mismo. Hemos pasado por movimiento, hemos pasado por repensamiento, hemos pasado por renovación, hemos pasado con la vida de Javier Ceballos. Realmente estamos encantados, Javier. Y yo creo firmemente que lo que se da teóricamente, como en muchos cursos que compartes, está dado en los libros, ahora en Google, ¿verdad? Que encontramos tantas cosas, pero lo que hace la diferencia entre lo que está en el libro o lo que está en Internet es tu persona. Esa es la marca personal que atraviesa a los seres humanos y que posiblemente, como muchos tenemos la experiencia, te dicen, ay, don Javier, nunca se me va a olvidar lo que usted me enseñó. Muchas gracias, Rocío. Y quisiera pues redondear todo con una frase. Es mejor dar que recibir. Y no espere al dar que le agradezcan,
Si no le agradecen, bien. Y si le agradecen, bien. Pero usted tiene una sensación de bienestar cuando da desinteresadamente, que eso no se puede cambiar por cualquiera otra motivación. Definitivo. Y es que cuando damos es cuando estamos realmente recibiendo, ¿verdad? Vos extender la mano, ¿verdad? Generalmente cuando el que recibe pone la palma hacia arriba y vos extender la mano para entregar con la mano hacia abajo, hay un contacto de energía, hay un contacto de vida que se llama humanidad, ¿verdad? Yo le entrego al otro algo de mí, no solamente un objeto. Vamos más allá, ¿verdad? Estamos compartiendo en este momento, igual nosotros, Javier, vos en Colombia, yo en Costa Rica, ¿verdad? Y hay una posibilidad de compartir una energía que se llama humanidad, crecimiento, movimiento. Nos estamos dando el uno al otro, ambos produciendo para todos aquellos que nos están escuchando y que necesitan algo de nosotros y nosotros del oído de ellos para poder seguir en esta ruta de aprender juntos. Javier, yo quisiera pedirte, por favor, desde este lugar de hoy, en tus años sabios, por favor, ¿qué es lo que necesitamos los seres humanos para realmente poder decir a los 70 años he sido una persona que disfruta la vida, que tiene la posibilidad de seguir aprendiendo, que no estoy obsoleto? Como me pusiste todos esos ejemplos de grandes líderes mundiales que a sus 80 años, a sus 90 años están siendo 100% productivos. Es tu ejemplo. Vos sos un hombre que todavía le falta mucho para los 80, le falta mucho para los 90 y Dios te dé la vida para que nos puedas seguir compartiendo de vida. Pero ¿de dónde viene el principio, la raíz de disfrutar hacer y nunca decir estoy cansado, ya me siento obsoleto? Es la sensación de poder aportar algo en primera instancia, pero en el fondo hay una consideración, la importancia, el valor de los seres humanos. Creo Ujú, yo ujú, ujú, que no valoramos suficiente a los seres humanos. Nos consideramos como islas, ujú, entes individuales, y todos los seres humanos, sin distinción, tienen una gran valía. ujú, Gente que piensa, gente que tiene ideas, gente que tiene pasiones, pero que es un, digámoslo así, aunque no sea la palabra apropiada, que tiene una naturaleza muy, muy compleja ujú. y que fallamos nosotros en tratar de entender esa naturaleza y nos dedicamos a juzgar, sin muchas veces tratar de entender por qué alguien se está comportando de una determinada manera. O sea, resumiría, Ujú, valorar al ser humano, ser solidarios con el ser humano, tener en cuenta que hay muchas diferencias de carácter social, étnico, cultural, que se han creado a partir del desarrollo de la humanidad, pero que esas diferencias no terminan destruyendo, digámoslo así, o eliminando el valor de la naturaleza humana. mm, Maravilloso, maravilloso. Gracias por ese aporte. Ahora tengo una pregunta más. Vamos a Adelante. pensar que hay una serie de personas que nos están escuchando que nunca han tenido la oportunidad de poder seguir creciendo, aprendiendo, leyendo, yendo a un curso, dando de gracia lo que ha recibido. Y hay gente que tiene muchas posibilidades. Por ejemplo, tengo grandes amigas que tienen más de 60 años y se pensionaron y han sido educadoras y bueno, están desarrollando programas, pero otros dicen, ay, no sé qué hacer con mi vida. Mm, y se meten en un deporte y ya no lo siguen. O sea, necesitamos un encuadre, una estructura que le permita a estas personas, no importa su edad, pero especialmente a aquellos que se acercan a su tiempo de pensionarse,
de un puesto o de una labor que han ejecutado mucho tiempo. ¿Qué se hace para seguir vivo y productivo? La recomendación que yo pudiera dar es la siguiente. El hombre, el ser humano es una dualidad, espíritu y cuerpo. Busque actividades, de hecho la mayoría la buscan para mantenerse vigente físicamente, pero busque también actividades para que se mantenga vigente espiritual e intelectualmente. Mm, Supongamos, terminamos una vida de trabajo, busque una iniciativa social que le permita a usted aportar su experiencia, sus conocimientos y le provea de otros intereses que lo hagan moverse, como dices muy bien, porque el movimiento es la clave de todo. Trate mm, de mantener una integralidad en esos aspectos. No es sentarse a lamentar, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya soy un estorbo. No, usted como ser humano puede aportar un granito de arena en muchas actividades de carácter social y tiene muchas actividades de carácter intelectual. Si le gusta el cine, dedíquese a ver cine. Si le gusta leer, dedíquese a leer. Si le gusta enseñar, dé clases a gente que la necesita sin esperar una retribución por ello. Eso es mucho de lo que yo hago ahora. Gente que requiere una capacitación para una certificación del PME, yo se las doy con mucho gusto y no les cobro por eso. Eso es fundamental, tener la mente, tener el cuerpo en movimiento y ujú. ejercitar. Una mente ocupada, una mente que de alguna manera se permita repensar y además construir constantemente. Esa posibilidad de darse permiso, pareciera que es como el primer paso, Javier, darse permiso de decir, voy a probar esto, ¿verdad? Ujú. Voy a hacer esto. Eh, Siempre digo, dejemos de tratar y de intentar, ¿verdad? Porque tratar e intentar parece que un día de esto voy a tratar y está la postergación, ¿verdad? La demora frente a una posibilidad. Es hágalo. Si tiene una idea, hágalo. Si quieres hablar con alguien, llámelo. Si quieres compartir con alguien o conocer a alguien, busque cómo. ¿Ok? Es como Es todos somos atreverse, personas, todos Rocío, somos, ajá, es atreverse, atreverse, atrévete, sí, atrévete. atrévete. Te pongo un ejemplo práctico. Estamos en víspera de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Es una Ujú, situación muy crítica, ¿cierto? ujú, Eso puede dar lugar a una total. tercera guerra mundial. Ujú, Pongámonos y hagamos el ejercicio de pensar por qué este señor de Rusia está atacando a este otro señor de Ucrania. ¿Qué está pasando? Mucha gente a duras penas ve los noticieros, lee la prensa, pero dedique a pensar qué puede estar pasando. ujú, Ese hecho de ponerse a pensar en eso, por qué surge, por qué se está dando, implica como moverse, poner en movimiento un mecanismo que tiene allá en la cara que se llama cerebro. ujú, ujú. Sí, señor. Y además, tener clarísimo que muchas de las cosas tenemos que investigarlas profundamente, porque aquí Claro, hay historia debajo de este movimiento. Esto no es una cosa que al señor pues, se le ocurrió de un momento a otro. No, no, no. Hay una historia y hay una historia de años, ¿verdad? Nos podría don Javier dar cátedra de eso. Pero señores, no se queden con lo que ve en el noticiero, no se queden con eso. Vayan, estudien, historicen, sean parte del proceso y dejen de pensar que como no es en mi casa, entonces no me pasa nada. Porque señores, como dicen por ahí, ya ayer pasaron ciertas cosas y hoy la gasolina tiene otro precio, ¿verdad? Mañana no hay ciertos productos porque resulta que no hay cómo importarlos. Y de una u otra forma, todo lo que pase en este mundo nos incide directamente a todos. Todos debemos en una forma u otra coincidir en tener un momento para, además de saber qué está pasando y cómo eso afecta al mundo, no es que no me afecta a mí, no. Cuando afecta a uno que es igual que yo, o sea, un ser humano, ya yo estoy siendo afectado. Y hoy es en aquella casa y
Bueno, cuando nos ha tocado en nuestra casa. Y realmente nadie está excepto de vivir una situación de riesgo de este tipo. Así es que elevar el espíritu además para poder amar y poder poner en oración y poder poner en un momento de dedicación a estas personas que están pasando este momento de crisis y que definitivamente nosotros también lo estamos viviendo. Somos parte los unos de los otros. No hay para dónde, necesitamos coincidir en el punto de que todos somos humanos, somos vulnerables y necesitamos definitivamente de alguien que nos salve. Nos necesitamos los unos a los otros, Javier. Y cómo no, de acuerdo, Rocío. Javier, yo estoy súper agradecida por el espacio que nos has regalado. Gracias por sacar de tu tiempo tan valioso para compartir estos pensamientos que creo que nos están ayudando a todos los que estamos escuchándote, donde podemos coincidir vos y yo en la necesidad de atrevernos, ser valientes y seguir adelante construyendo, porque esto no se acaba hasta que se acabe. Así es que nunca se es suficientemente grande, nunca es suficiente los años, sino aquellos a los que nosotros les pongamos creatividad, arte, ¿verdad? La posibilidad de historizar y la posibilidad de entender que mi vida, sobre todas las cosas, tiene un gran propósito y tiene un gran valor. ¿Cómo no? Me parece que ese es digamos, el cierre adecuado para esta charla. Muchísimas gracias, Javier. Te agradezco montones. Gracias por estar con nosotros. Si quieres, puedes despedirte de nuestra audiencia. Con gusto. Ha sido un placer para mí estar con Rocío, compartiendo con ustedes estas vivencias que ojalá les sirvan y los motiven a gestionar el mejor proyecto que tienen, que es su propia vida. Muchas gracias. Gracias, Javier. Y gracias a ustedes, amigos, por quedarse hasta el final en este nuevo episodio de Conversaciones con Rocío Mesén. Los espero el próximo miércoles con una nueva historia de vida porque tenemos muchas cosas que aprender de las personas que tienen muchas cosas que contar. Los amo, un abrazo enorme y por favor, sigamos cuidándonos. Una oración especial hacia todas las personas que están necesitando la paz interior. Chao.